Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleótidos. Unidos mediante enlaces fosfodiéster se forman así largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, con millones de nucleótidos encadenados. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables de transmisión hereditaria. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Friedrich Miescher, quien en el año de 1869 aisló de los núcleos de las células una sustancia ácida a la que llamó nucleína, nombre que posteriormente se cambió a ácido nucleico. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura de doble hélice del ADN, empleando la técnica de difracción de rayos X. Las unidades que forman los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Cada nucleótido es una molécula compuesta por la unión de 3 unidades, un monosacárido de 5 carbonos, que son ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN, un grupo fosfato y una base nitrogenada, purínica, que son adenina y guanina, o pirimidínica, que son citosina, timina y uracilo. Tanto la base nitrogenada como los grupos fosfatos están unidos a la pentosa. La unidad formada por el enlace de la pentosa y la base nitrogenada se denomina nucleósido. El conjunto formado por el nucleósido y uno o varios grupos fosfatos unidos al carbono 5 de la pentosa recibe el nombre de nucleótido. Existen 2 tipos básicos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El ADN es la molécula que lleva la información genética, es decir, la información que determina las características del individuo. Estas características están determinadas por las proteínas. Por consiguiente, el ADN lleva la información que permite la síntesis de todas las proteínas del organismo. Esta información viene determinada por la secuencia de bases. Este proceso de síntesis de proteínas se realiza en 2 etapas, y en él interviene también el ARN. Transcripción. En esta etapa se copia la información de un fragmento de ADN, correspondiente a un gen del ARN mensajero. La secuencia de nucleótidos del ARN mensajero se traduce en los ribosomas con la ayuda del ARN de transferencia, en una determinada secuencia de aminoácidos, es decir, en una determinada proteína. El ADN, además, gracias a la propiedad de la autoduplicación o replicación que tiene, puede transmitir esta información de una generación a otra. Las cadenas de ARN son más cortas que las del ADN, aunque dicha característica es debido a las consideraciones de carácter biológico, ya que no existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como de ADN, al ser el enlace fosfodiéster químicamente idéntico. El ARN está constituido casi siempre por una única cadena, aunque en ciertas situaciones, como en los de ARN de transferencia y ARN ribosómico, puede formar estructuras plegadas, complejas y estables. Mientras que el ADN contiene la información, el ARN expresa dicha información, pasando de una secuencia lineal de nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Para expresar dicha información se necesitan varias etapas y, en consecuencia, existen varios tipos de ARN. El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia base es complementaria a un fragmento de la cadena de ADN. Actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. Poco después de su síntesis sale del núcleo a través de los poros nucleares, asociándose al ribosoma, donde actúa como matriz o molde que ordena los aminoácidos de la cadena proteica. Su vida es muy corta. Una vez cumplida su misión, se destruye. El ARN de transferencia existe en forma de moléculas relativamente pequeñas. La única hebra de la que consta la molécula puede llegar a presentar zonas de estructura secundaria gracias a los enlaces por puentes de hidrógeno que se forman entre bases complementarias, lo que da lugar a que se forme una serie de brazos, bucles o asas.
Su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma, uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas, colocándolas en el lugar adecuado que indica la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero para llegar a la síntesis de una cadena polipéptica determinada y por lo tanto a la síntesis de una proteína. ARN ribosómico. Es el ARN más abundante de todos. Representa el 80% del total. Está formado por moléculas de diferentes tamaños, que están constituidas por una sola cadena de ribonucleótidos. En algunas zonas presentan estructuras secundarias en doble hélice. Se asocian con una gran cantidad de proteínas diferentes y forman los ribosomas. Además, es el que recibe la información y traduce las proteínas. Estos ácidos nucleicos se diferencian entre sí por la pentosa, ya que el ARN presenta ribosa y el ADN desoxirribosa. También por las bases nitrogenadas. El ADN tiene guanina, citosina, timina y adenina. Y el ARN, adenina, guanina, citosina y uracilo. En cuanto a su localización, la mayor parte del ADN se localiza en el núcleo, aunque también algo se localiza en mitocondrias y plastos. El ARN se localiza tanto en el núcleo como en el citoplasma. Y en cuanto a la función, el ADN es la molécula que lleva la información y dicta las órdenes en la síntesis de proteínas. Y el ARN ejecuta las órdenes dictadas por el ADN.